Estou anotando. Deixa eu ver aqui como está. Listo. Pareja tóxica. ¿Eres o no eres? ¿Tienes o no tienes? Bom dia, buenas tardes, buenas noches. Quem está por aí? Bom dia, vamos chegando por aqui. Bem-vindos a mais um em vivo aqui sobre pareja, vida em pareja, relacionamento, como ter um relacionamento saudável. Bom dia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Não sei que hora que tu está iniciando aí a mirar este vídeo, este em vivo. E se tu não está mirando em vivo, não é em vivo. Então, por isso, buenos días, buenas tardes e buenas noches, ok? Como o Lili falou, hoje dia nós vamos estar aí compartilhando algumas características das parejas tóxicas, já? Então, é um tema chévere porque nós podemos aí identificar de alguma maneira, se nós outros estamos entrando em este caminho ou não, ok? Ou se já vivimos isso em nosso relacionamento, ok? Muito buenos dias, muito buenos dias. Buenos dias, Ambar. Como estás? Que bueno verte por aqui. Bom dia. Quem vai chegando, já deixa o olho nos comentários para saber que estás aqui, saludar-te, já? Isso é chévere. Eu creio que de todas maneiras sempre alguém, há momentos da vida que todos somos tóxicos de alguma maneira, não? Pero hoje em dia vamos entender como é que todo isso funciona. Ok? Que tu crê? Deixa aí no comentário se tu está dentro de um relacionamento tóxico, sim ou não, ok? Ou tu eres a tóxica. Já quem de los dois é o mais tóxico? Já nós outros vamos compartilhar com vocês, já vários aspectos que creemos que são os aspectos que mais determinam se a pareja é tóxica ou não, já? E é um tema que nós outros entendemos que pode, já, deshacer muitas famílias. Então, é bom nós outros entendermos se nós outros estamos iniciando, estamos entrando neste caminho ou não. Já nós outros vamos trabalhar, já, vamos estar aí diluindo ou vamos estar aí separando vários pontos que identifica uma pareja tóxica ou não. Pero sempre tem 3 características, já, que nós outros vamos entender. E essas 3 características, elas se dividem em doses, se dividem em direção e duração e ruta. O que significa isso, Rubens? Por exemplo, quando nós outros não sabemos mensurar, não sabemos medir nossas ações, nós outros estamos aí constantemente tendo ações que eu vou prejudicar a minha pareja, ok? A outra coisa é a duração. Muitas vezes nós outros levamos muito tempo para assimilar que nós outros estamos tendo atitudes já que estão sendo tóxicas. E a outra coisa é a ruta. Sempre nós outros tomamos o caminho de arreglar as coisas através da força. Então, essas 3 características podem fazer com que a pessoa construa uma personalidade tóxica, ok? Pero antes de iniciar, queremos nos apresentar para quem está chegando por primeira vez, ok? Meu nome é Rubens Santos, sou esposo de Lígia Santos. Nós outros estamos entre enamorados, novios e matrimônios, mais de 25 anos, graças a Deus, graças à bendição de Deus. Temos 2 preciosas ninhas, e a Liz, que tem 10 anitos, Bia tem 4 anitos, e graças a Deus, nossa família, constantemente buscamos estar crescendo e melhorando em los aspectos que fortaleça nosso relacionamento, ok? Então, este seria nossa apresentação para que possamos nos conhecer, já? E quizá aí tu pueda se identificar com nós outros, já? Então, recuerda, vamos falar sobre as parejas tóxicas, ok? Então, o primeiro ponto que nós outros vamos falar, primeiro entenda uma vez mais, já? Como nós outros falamos,
tem três princípios. Três princípios que vai fazer com que, a la larga, uma pessoa se torne tóxica. Primeira coisa é não saber dosificar as ações, não medir as ações, principalmente as ações negativas. Segunda coisa é a duração, entender que leva tempo para que nós possamos nos entender. E também leva tempo para que nós podamos assimilar a atitude de minha pareja. E muitas vezes essa atitude é tóxica. Brudit, minha querida, buenos dias. Olá, Karen. Brudit, bom dia. Yeah. E outra coisa é a ruta, ok? As parejas tóxicas sempre vão buscar a ruta da peleia para arreglar as coisas, ok? Então, vamos entrar em el tema. ¿Cuáles okay? son las causas más frecuentes? ¿Cómo es que yo me convierto en la tóxica? Y quiero decir algo, hay mujeres que se sienten orgullosas de ser la tóxica. Yo veo en las redes sociales, no, es que la tóxica, como si fuera orgullo. Por favor, no es bonito ser tóxica. Cuando tú eres tóxica, significa derramando heridas. ¿Ok? Toda persona tóxica, en realidad, ella está intoxicada y está derramando sus tóxicos en los demás. Entienda eso, no es lindo. Significa que necesitas ayuda. ¿Estamos? Eso es muy importante que entendamos eso. Bajar aquí un poquito. Entonces, la primera cosa es cuando uno de los comportamientos tóxicos que necesitamos observar es el tema de querer tener libertad, creer que la libertad está en la soltería, ¿sabes? ¿Sabes? Hay gente que se casa y sigue viviendo como si no hubiera casado, sigue viviendo como si fuera soltero. Los hombres hacen mucho eso, ¿no? Quieren chelear con los amigos, jugar fútbol con los amigos, hacer las cosas como si no hubiera casado. Y las mujeres hacen eso siguiendo apegadas a la familia, como si fuera la hijita de mamá y de papá todavía, entonces sigue con la mentalidad de soltera. Y eso es tóxico. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno de los dos tiene ese comportamiento de seguir en el mundo de Peter Pan como si nunca hubiera crecido, ¿ya? El otro está sufriendo. El otro está siendo afectado por esa toxicidad, ¿sí? Entonces, yo viví un poquito eso, tenía esa cosa de querer seguir siendo la niñita de mi mamá y de mi papá. Y salir de nuestro país me ayudó a mí a soltar esto, ¿sí? Siempre hay uno de los dos que cuesta madurar un poquito más en esta situación. Pero es importante que tú entiendas que te casaste. No es que matrimonio es prisión, no quiere decir esto. Pero quiere decir que si tú vas a renunciar, tienes que renunciar a una cosa para tener otra. Y que ahora podemos ser libres pero juntos. Yo me acuerdo cuando decía, ay, te vas a casar, ahora te vas a aprisionar. Me casé a los 21 años. Y la verdad es que no. O sea, yo me aprisioné a Rubens, pero la vida siguió siendo libre, ¿verdad? Y la mejor prisión que tomé decisión de hacer, porque es maravilloso poder compartir mi libertad con él, ¿sí? De eso se trata, ¿ya? Entonces, libértate de eso. Mira, uma coisa bem interessante que Lia, falando sobre prisão, já, porque quando a pareja é uma pareja tóxica, vai acabar tendo esta atitude, não, de aprisionar a outra pessoa. Pero o interessante de nós outros analisarmos também é que maiormente, quando nos casamos, ao início, nenhuma pareja é tóxica. Já? Nenhuma pareja ao início da relação é tóxica. Pero, sobretudo, há parejas que dão indícios, ok? Que vai ser uma pareja tóxica. E mesmo assim, tu se une com essa pessoa. E mesmo assim, tu quer estar com essa pessoa. Chévere, não há problema, não está mal. Pero, a hora que já passou algum tempo e tu vai querer falar
de la persona y echar toda la culpa en la persona por ser una pareja tóxica, recuerda que no início já tinha indícios. O que tu tem que fazer é trabalhar em isso para cambiar, ok? Só quero deixar isso claro. Nenhum relacionamento inicia 100% sendo tóxicos. Quizá tem alguns indícios. Tem indício nosso da toxicidade? Não, eu creio que não. Nunca... Tá namorado, nada se dá conta. Não, quando está enamorado, nada se dá conta, ok? Muito bem. Qual que é outra expressão de toxicidade, ok? Qual que é outra manifestação? É a persona exigir, ok? Vivir uma fantasia, exigir que a pareja tenha que adaptar-se a todas as expectativas que eu necessito. Nisso eu era tóxica, ¿ves? Entende? Já? Então, isso é bem importante. Vivir uma fantasia seria, por exemplo, eu sou o tóxico, exemplo, ok? Eu vivir uma fantasia em minha cabeça que Lígia tem que se adaptar a todas as expectativas que eu imponga. Tem que ser como a mim me gusta. Tem que ser como a mim me agrada. Ok? En realidad, todo el mundo cuando comienza una relación es un poco tóxico con respecto a eso. Si tú observas bien, todo el mundo cuando llega a una relación, sobre todo cuando somos jóvenes, alerta, solteros ahí, todos nosotros tenemos esa cosa de querer que el otro se adapte a nuestras expectativas, que somos el rey, la reina, y el otro tiene que ser como yo quiero que sea. Pero hay un nivel en que eso se sobrepasa, ¿sí? En que tú empiezas a crear por esas expectativas, crear un ambiente de sufrimiento, de dolor, de imposición, ¿sí? Nosotros tuvimos, mi toxicidad era porque yo quería que Rubens fuera romántico. Voy a decir la verdad, si es para decir la verdad, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Yo quería que Rubens fuera romántico. Así, mujer brasileira ve mucha novela, ustedes entienden el contexto, el fondo de eso, ¿no? Nace viendo novela. La novela, el hombre de la novela es romántico, trae flores, chocolate, ¿no? Roba la luna, esas cosas que tú ves en la novela que son todas mentiras por si acaso. Ahí tú creces y dices, ay, voy a encontrar un hombre que va a ser así. Y lo peor es que nos estafan, porque cuando es enamorado, trae osito de peluche, le lleva para cenar todo mes. Pero ahí te casas y la realidad cambia, ¿verdad? Y tú quieres seguir en la burbuja del mundo perfecto de la novela. Y no pasa así. Y eso me pasó a mí. Entonces yo me frustraba porque Rubens decía, ¿me das un beso? Bésame. Me has besado hoy día. Y eso era otra realidad para él. ¿Ok? Ahí, eso fue de mi parte. La toxicidad de Rubens, mientras él arregla la computadora que se apagó todo. La toxicidad de Rubens era perfeccionismo. Puedo decir la verdad, ¿no? Poxa, Esto era. espetacular. En vivo. Así era. Él quería que yo fuera perfecta, porque Rubens tiene perfeccionismo. Entonces, su asfixia hacia mí era de que yo fuera como él, perfecto, organizado, medido. Eso todavía es un esfuerzo, ¿no? Porque está dentro de nosotras. Dentro de nosotros esta parte del carácter que queremos que el otro nos satisfazca. Y ahí vamos creando toxicidad. Vamos haciendo daño al otro. Hay un nivel, pucha, quisiera que fuera romántico, pero no es. Pero yo no hago que él sufra por eso, entonces todo bien, ¿no? Es una expectativa natural que yo no estoy siendo tóxica por eso. Pero cuando yo empiezo a hacerle sufrir por eso y empiezo a cobrar, porque tú nunca me besas, porque no me llevas a almorzar, porque nunca recuerdas el aniversario de matrimonio, ¿te acuerdas? Isso passava muito passava. Ainda passa de vez em quando. No, já no, não, no, ya no, no, ya no, Ah, no me digas eso. sim, se depende de mim, passa, pero ela já aprendeu que No, não.
yo superé mi toxicidad, definitivamente. Él sí pasa. Hasta pasé los envíos y pone todo así perfecto y yo quedo mareada. Él dice, aquí entra, aquí habla así. Él quiere que yo hable exactamente lo que él escribió ahí, porque así funciona su mente, ¿entiendes? Entonces, pero ya no es tóxico porque yo ya aprendí a lidiar con eso. Yo miro y digo, ajá, así funciona su cerebro, a ver cómo es que yo adapto el mío a eso, ¿ok? Porque somos diferentes y todo bien. Pero por muchos años eso fue causa de mucha pelea y mucha herida entre nosotros. Porque yo quería moldear a Rubens a mi manera, como el príncipe encantado de las novelas, y eso era totalmente en contra de lo que Rubens era. Es, ¿no? No era, es su naturaleza. Él fue criado con una educación totalmente diferente de la mía. Imagínate, mi papá y mamá me besuqueaban todo el día y en su casa eso no había, ¿no? Y le iba a dar un beso, su mamá decía, ah, ya no molesta. Assim é, muitas parejas não entendem isso, já? Que ser, muitas vezes, no início, isso é importante, porque Ligia está falando, tudo que ela falou, nós outros vivimos isso hoje dia, por exemplo, ela deu exemplo de coisas que vivimos hoje dia, pero nós outros já não temos isso como um fator tóxico. Nós outros entendimos que isso, ao início da relação, tudo que Ligia falou, considerávamos tóxico? Não. Considerávamos uma coisa que estávamos adaptando, pero nem conhecíamos essa palavra de tóxico. Essa palavra de tóxico em la relação é uma palavra nova. Sim ou não? Que recentemente, de uns anos para cá, usamos essa palavra tóxico. Pero antes já existia. Antes nós outros... Só abre a apresentação. Antes, nós outros o quê? Nos adaptávamos, levávamos como ceia. Levávamos como ceia. E tanto é que foi no início de nosso relacionamento, nós outros tivemos vários conflitos. Ok? Por quê? Porque éramos tóxicos em el sentido de que, recuerda o que eu falei ahorita, Ligia tinha que cumprir minhas expectativas. Se Ligia não cumprir as minhas expectativas, minha maneira de me defender era atacando. Esta era a minha maneira de defender. E quizá tu está vivendo a mesma coisa, a maneira que tu pareja quer se comunicar contigo é através do ataque. Aí entra isso que nós outros estamos falando aí. Habilitar, aumentar. Aí entra esse tema que nós outros estamos falando. Já? A pessoa se torna tóxica, a pessoa se torna agressiva. E vamos aí trabalhar cada ponto desse ahorita que logramos aqui arreglar a computadora, já? Ya, envidia. Hay mucho eso en las relaciones a veces con respecto, sobre todo cuando uno empieza a tener mucho éxito en su carrera, en sus estudios, ¿sí? Es algo inconsciente. Nadie tiene envidia de su pareja de manera consciente. Ay, tengo envidia de mi pareja. No, porque se supone que tú le amas, ¿no? Se supone que nos amamos. Pero de manera inconsciente existe ese sentimiento. ¿Por qué? Por la baja autoestima. Entonces sucede mucho, sobre todo, por ejemplo, si la mujer empieza a tener mucho más éxito que el hombre. Porque es socialmente aceptable que el hombre tenga más éxito que la mujer. Pero cuando la mujer empieza a tener más éxito que el hombre se siente aplastado y siente envidia. Muitas vezes de maneira inconsciente, pero isso se torna uma coisa tóxica, ok? Outra coisa é celos, já? Eu penso assim, que eu tenho que ter celos a minha esposa. Por quê? Porque é uma demonstração de amor. El celos hace que eu cuide, que eu esteja mirando aí os galinaços, ok? El celos, ele se torna tóxico quando é celos sem controle e enfermiço. A vezes irracional incluso. Às vezes hasta irracional. A pessoa faz coisas sem pensar.
O ve cosas que no hay tampoco. También, ¿ok? Entonces, una vez más, não está mal tu sentir celos, isso é demonstração de amor, pero celos enfermizos sem controle, que prejudica a persona, já, isso não está bem. Isso realmente é coisa de tóxico. Já, esposo tóxico ou esposa tóxica. Tem como sanar isso? Tem como sanar isso. Vamos estar falando aí dia sábado, já, este sábado em nosso taller para matrimônios, já? Ahora, el otro punto es miedo. Hay algunas heridas emocionales que adquirimos en nuestra niñez, ¿sí? Que nos hace crecer creyendo que podemos ser abandonados por las personas que amamos. Eso es inconsciente, ojo. Eso no es consciente, ¿ok? Entonces, incluso hay un tipo de personalidad que tiene esa tendencia a tener esa herida emocional, ¿sí? Nuestras personalidades interfieren mucho en esa toxicidad si no la sabemos manejar. Entonces, hay un perfil de personalidad que tiene naturalmente miedo al abandono. Entonces, asfixia al otro con ese miedo. Está todo el tiempo que me va a dejar, que no sé qué, victimizándose para no ser abandonado, queriendo llamar la atención todo el tiempo, ¿sí? Yo sufrí de eso, esa también era mi toxicidad. Y a medida que vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo, nos vamos sanando esas heridas. Y es importante que tú sanes. Pero hay gente que lamentablemente pasa toda una vida y no sana. Empeora. Toxicidad va aumentando el nivel de toxicidad. Ya se hace un veneno puro. Y peor, educa a los niños a ser igual. Que esa es otra cosa importante que hay que mencionar, ¿no? Todos esos comportamientos tóxicos se van multiplicando en nuestras generaciones con nuestros hijos, si no los corregimos. ¿Ya? Entonces es muy importante tener... Uma outra característica de um esposo ou esposa tóxica é que predomina em seu linguajar, em suas palavras, coisas negativas hacia sua pareja, ok? Por exemplo, críticas, insultos, agressões verbais. Predomina isso em la persona. Como Ligia falou, muitas vezes é da própria criação da persona. Nós outros não sabemos. A maneira que Ligia foi criada é totalmente distinta da maneira que eu fui criado. E a linguagem que Ligia ha traído para dentro de nosso hogar é uma linguagem totalmente distinta da que eu ha traído para nosso hogar. E muitas vezes a maneira, exemplo, agressiva que predomina em mim está asfixiando minha esposa. Lo que hemos leído ayer da carta que te conté ayer na noite, ¿no? Claro, dá esse exemplo para mim. Ayer, por ejemplo, ayer recibí una carta de una alumna del programa que hacemos y la alumna me dijo, yo quiero bajar de peso porque mi esposo dice que tiene vergüenza de mí. ¿Cómo es que tú esperas que una relación va a ser saludable si yo sé que Rubens tiene vergüenza de mí por mi cuerpo? ¿Ah? En vez de ayudarme a salir de aquí, a sanarme, que además yo siempre digo eso, yo doy gracias a Dios porque Rubens siempre fue así conmigo de verdad, siempre me trató de ayudar a salir de mis huecos. Pero hay hombres que aplastan, que empujan más. Teníamos un amigo que se hacía chiste con el peso de su esposa todo el tiempo. Ahora está bajando de peso, te puedo cargar en la moto porque tú estás siempre gorda. ¿Sabes? Tú eres... Porque a veces creció. Yo entiendo desde el punto de vista que a veces creció con la mamá diciendo, tú eres burro, tú eres inútil, tú eres qué. Y le parece normal decir eso a los demás. No es normal. Não. Isso aí como eu falei, característica de linguagem negativa. E não é difícil de tu identificar isso em tua pareja, ok? Se é agressivo, se usa crítica constante, já? Isso que ele falou é muito sério, porque quizá ele falou de maneira bromeando. Quizá, porque eu tenho um amigo que falava de maneira bromeando. Já bajou de peso, já bajou um pouquinho de peso, já usando esse exemplo, já pode passear comigo. Isso é palavra agressiva.
Isso é ironia. Eu não posso fazer ironia com minha esposa e minha esposa não pode ser irônica comigo. São palavras agressivas que está conduzindo a relação tóxica. Ok. Otro punto importante, control y manipulación. Las mujeres somos muy buenas en manipulación, los hombres muy buenos en control. A los hombres les gusta controlar las situaciones. Es natural de ellos, pero hay hombres que pasan de la raya, ¿ok? Que asfixian por exceso de control. Incluso algunos utilizan el dinero para hacer esto, para controlar a sus esposas. ¿Sí? No le voy a dar dinero porque no va a gastar. No le voy a dar dinero porque no vaya al gimnasio. Para controlar, para limitar su capacidad. Y eso asfixia. Eso es tóxico. Control. Control en un matrimonio no debe existir. Yo no puedo querer controlar a Rubens. No da. ¿Cómo le voy a controlar? A veces sucede cosas en nuestra casa. Dicen, pero tú no dices esto a mi papá. Es que tu papá es adulto. Yo no soy su mamá. Así le digo a mis hijas. Yo no soy la mamá de tu papá. Y a él yo no le puedo dar órdenes. Pero a ustedes sí. ¿Por qué? Porque yo no le puedo controlar. Pero lamentablemente las mujeres no usamos control. Usamos manipulación. Natural, es natural de la mujer ser manipuladora, es algo hasta sin querer, pero hay mujeres que sobrepasan al sutil y son todo el tiempo manipuladoras, están solo queriendo sacar ventaja para sí y no importa el otro, ¿ok? Entonces, cuando tú ves que tu pareja está haciendo eso, hazle parar, ¿sabes qué? Me estás manipulando. Hazle entender que tú estás dándose cuenta de lo que está pasando. Ayuda mucho. Interessantíssimo. Forte isso, ah? Hablar sobre parejas tóxicas é um tema forte porque nós outros sabemos que isso passa constantemente dentro dos matrimônios, ok? Outra coisa é desprezo e falta de respeito, ok? Desprezo e falta de respeito, tanto em público quanto em privado. Ok? Então, se não tem como uma pessoa que tem essa atitude não falar que não seja tóxica. Yeah? Se eu trato minha esposa mal em minha casa e trato minha esposa mal em qualquer sítio, em la calle, por supuesto estou sendo tóxico. Por supuesto tenho que cambiar. Por supuesto temos que identificar por que está tendo esta atitude. E al final vamos falar um pouco sobre isso, como vamos saber. E aí entra também a falta de respeito, mirar outras mulheres na calle, déjame decir eso, la verdad. Eso es tóxico. Hay hombres que faltan respeto así, porque cuando somos enamoraditos, agarra bien la mano, está orgulloso de su esposita, de su enamorada, ¿no? Mi chica, mi flaca, es todo lindo. Ahí la mujer se casa, va envejeciendo, engorda, cambia. Ya camina hasta de manos sueltas, está mirando las flacas en la calle. Falta de respeto, ¿sí? Eso es desprecio, porque estoy quitando el precio, el valor de mi esposa y estoy dando valor a otra mujer. Eso también es tóxico, ¿ya? La otra cosa que necesitamos entender es que la falta de apoyo emocional puede ser muy tóxico. ¿Para qué nos casamos? Vamos a entender eso. ¿Para qué nos casamos? ¿Para tener hijos? No, pues. Mucha gente se casa porque, no voy a casarme, porque todo el mundo dice que tiene que casar y tener hijos. Ayer leí un post en unas redes sociales de una chica de, a veces me pregunto, ¿para qué tener hijos? Yo quedé pensando y dije, ¿para qué casar, no? Mucha gente se casa para tener hijos. Y eso no es para que nos casamos. Nosotros nos casamos para tener compañía en la vida. Para no tener que usar los hijos como alguien que me va a cuidar cuando esté viejo. ¿Sabes? ¿Quién tiene que cuidarme cuando esté viejita?
Rubens. ¿Quién le tiene que cuidar a Rubens cuando él esté viejito? Liz y Pia, ¿no? Yo, ¿ok? Para eso nos casamos. No sé si te han dicho, si tú no quieres cuidar a un viejito, no te cases. No quieres cuidar a tu viejita, no te cases. Ese es el objetivo del matrimonio. Los hijos son frutos de un matrimonio. Pero el objetivo del matrimonio es cuidarnos de viejitos, acompañar nuestra vida, tener a alguien ahí en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Y cuando tú no tienes apoyo emocional de tu pareja, es terrible. Porque, por Dios, yo no puedo contar con Rubén para que me apoye el día que estoy en mis días grises. ¿Para qué me voy a casar? Esse tema de apoio emocional é bem forte, porque no início, para mim, entender as emoções de Lígia foi complicado, foi bem complicado. Eu lutei com isso muito tempo. Creio que tentei não ser tóxico, tentei de minha maneira não prejudicar, porque prejudica o relacionamento. Pero a falta de sensibilidade, a falta de sensibilidade hacia as emoções de tu pareja é um tema muito forte, é um tema que dá muita peleia, muita separação, muito divórcio, porque a esposa é emocional, o homem é racional. Em minha racionalidade, todo o emocional dela a mim não vale de nada. Assim eu pensava. Tonterias. Entende? Já vai chorar. Assim os homens pensam. Então, eu demorei muito tempo para entender que eu tenho que valorar o emocional de minha esposa. Não porque eu não dou valor em el mío, porque essa é a verdade. Nós os homens não valoramos nossas emoções. Ah, tá triste? Ah, tá triste. Tá chorando? Ah, tá chorando. Ah, tá com depressão? Tá com depressão. Ahorita passa. Ah, vai passar. Não valoramos nosso emocional por ser homem. Pero, a la vez, também queremos não valorar o emocional de nossa esposa. E isso é um sinal também de ser tóxico, ok? Pero sabes que também há mulheres que são duras, ¿sí? Hay parejas que son al revés. Y hay mujeres que no solo no valor emocional, pero todo lo que el hombre quiere hacer, ella nunca apoya, siempre echaba fría, siempre bloquea los sueños, le hace sentir aplastado. ¿Sí? Eso también es falta de apoyo emocional. Mira, outra coisa que determina que uma pareja está em caminho de ser tóxico, ou já está aí como tóxico total, é o desequilíbrio de poder. O que quer dizer com isso? É que a pessoa quer ter o domínio em todas as situações, esteja certo ou esteja errado, equivocado. Entende? E os varões são campeões para isso. Macho man. Já? O machismo predomina. O machismo predomina. Apesar que agora tem femininismo, tem as mulheres feministas, empoderadas. Já? Também desequilíbrio. Que também é desequilíbrio. Recuerda uma coisa. Eu e Lígia, põe a mão assim, meu amor. Eu e Lígia temos que estar sempre na mesma altura. Em todas nossas decisões, em todos nossos projetos, em todos nossos... em la mesma altura. Eu não posso estar acá e Lígia está aí abaixo. Porque eu miro hacia abaixo e miro Lígia e em minha cabeça eu posso, por estar abaixo, menospreciar. E ela está arriba e vai me mirar, por mim estar arriba, ela vai se sentir miserável. E que tu crê que vai ter esse matrimônio? Tem que estar sempre aqui, no mesmo nível. Já? Se está um nível maior que o outro, ok? E aí, há que entender uma outra coisa aqui, não? Nenhum extremo é bueno. Esse tema de poder dá para ser uma charla de 5 horas, não? Um taller incluso. Solo de ese tema. ¿Por qué? Porque hay lo que la gente dice que tiene que ser y hay lo que Dios dice que tiene que ser. ¿Ok? Pero el equilibrio y sentido común siempre tiene que ser el amigo de una pareja, ya que no es tóxica. ¿Ok?
y el otro punto importante que nunca puede suceder, en que ningún nivel puede suceder, es violencia o abuso. En ningún nivel, en ninguna área puede haber ni violencia ni abuso en una relación. Cuando sucede esto, fuiste. Porque cuando llegamos a nivel de violencia o abuso, entramos a un nivel sin vuelta. Sin vuelta. ¿Por qué? Porque las cicatrices de una violencia, de un abuso, son muy profundas y es muy duro de superar. Y en cierto nivel ya no es para superar. ¿Ok? Puede causar rupturas eternas, puede causar divorcio. Pero la violencia comienza con pequeñitas cosas. ¿Sabes? Parejitas de enamorados, otro día observaba una parejita de enamorados que jugaba así, uno pegaba el otro, pega la cara, pega no sé qué, pega. Sim, desse... Jugar de pegarse así. Cuando son chibolitos enamorados, ya sabes cómo es, ¿no? Todo romántico, en la cara del otro. Comienza así. Así, estamos jugando. Hay uno está medio fuerte y el otro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya sale de... Ni de broma. Ni de broma. Con esas pequeñitas cosas van creciendo con los años, con las situaciones en un día difícil. Abuso. ¿Qué es el abuso? Es toda vez que alguien utiliza de su posición para aprovecharse del otro. Eso es abuso. Y sucede mucho en los matrimonios. Yo he cansado de ver abuso financiero. Escuchar mujeres que sufren abuso financiero. Porque el hombre trabaja, él provee, ella no. Entonces él abusa de ella. Porque yo pongo la plata, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si tú no trabajas. Si tú quedas sola en casa. Eso es abuso. Mis respetos para mujeres que solo trabajan, solo cuidan la casa. Mis respetos. Es interminable. Y no gana ni un zapato de gratitud. ¿Todavía tiene que escuchar eso? Yo pongo la plata, tú no haces nada. Oye, para. ¿Ok? Las parejas somos socias. Si uno no trabaja, el dinero del otro igual es tuyo. Porque hay una renuncia para que la casa funcione bien, que la mujer está haciendo. El dinero que entra en una familia es de los dos, no es del marido que él trabaja, el dinero es mío, yo gasto con lo que quiero. No. Eso es abuso. ¿Ok? A veces pensamos en abusos en cosas muy grandes. No, en eso ya es abuso. Y no se puede permitir seguir, eso es tóxico. Y causa heridas muy profundas. Aplasta el otro. Si hay violencia, sal de esa relación. Te voy a decir de simple. Yo nunca digo nada, divorcio, pero si en algún momento tu pareja te golpeó o hubo violencia física y verbal, no hace sentido. A questão de violência e abuso, sempre tem que mirar esses dois pontos. Violência física, que ele está falando, e também violência emocional, que é terrível. A violência emocional faz com que a esposa ou que o esposo entre em depressão. Tem montão de problemas. Então, se tem violência, sim ou sim, se é violência física ou emocional, sim ou sim é tóxico ou tóxica. Ok? Outra coisa é aislamento social. É o esposo que constantemente proíbe a esposa. Tu não pode ver tus papás, tu não pode ver tua abuela, tu não pode ver tu vizinha, tu não pode ter uma amiga, tu não pode ir ao ginásio. Aislamento. É deixar, não, tu em la casa, aqui nomás, e de acá não sale para nada. A esposa quer trabalhar para ajudar em la casa? Não. A esposa quer ir ao colégio, levar os ninhos ou recorrer os ninhos? Não. É um aislamento enfermiço. E
A esposo que é louco da cabeça, que põe candado na porta para a esposa não sair. Não, parece broma, pero ai. Ou está llamando cada 5 minutos, ¿no? Que también sucede. También. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Vas a volver? Oh, sabe unos que hacen, utilizan los niños para eso. La esposa dice, amor, quédate con los niños un ratito, voy a ir a la peluquería, voy a ir al médico. Y a cada 5 minutos, es que no puedo, es que no para de llorar, puedes regresar, tienes que quedar con los niños. Es que no sé, es que está llorando. Y la pobre tiene que salir, ya he visto eso, sale del médico y volver a casa porque el esposo no para de llamar. Y no es porque no puede, es que no quiere. ¿Sí? Prefiere mantenerla, haciéndola sentir así. No, o sea, que él no puede. Entonces yo voy a quedar en mi casita y, ¿no? Para que él salga a volar. Mira, vamos repassar rapidito para tu aí apontar, já? E tu vai aí sumar quais são os aspectos que tu vê que floreia dentro de tu matrimônio, vê se dentro de tu relacionamento, vê se tem essas atitudes aí. Primeira coisa, nós outros falamos sobre liberdade, já? Que a pareja necessita ter uma liberdade como se fuera todavía solteiro. Quer viver essa liberdade solteiro sendo casado. ¿Ya? La otra cosa que hablamos. Vivir una fantasía, ¿no? Estar imponiendo expectativas, queriendo que el otro sea como yo soy, yo quiero que él sea, ¿sí? La otra cosa é a envidia. Se ele está progressando, se ele está ganhando mais plata que eu me torno tóxico por el êxito de minha esposa. Muito mal. Celos, descontrolado, estar haciendo terror en la mente del otro, ¿sí? Súper tóxico. Medo. Criar em minha cabeça a possibilidade que ele constantemente está pensando em me abandonar. Já? Por este medo, por minha inseguridade, eu me torno tóxico. El otro es comunicación negativa, ¿sí? De que la mayor parte de mis palabras hacia el otro es negativa. ¿Y qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Hay que parar con eso. Controle e manipulação. Se tu é uma pessoa que lhe gusta ter controle excessivo e manipulador ou manipuladora, está em caminho de ser tóxico. El otro es desrespeto y desprecio, ¿sí? Algún día esta persona fue la persona más importante de tu vida. Que por alguna razón lo tiraste a la basura este sentimiento. Y no puedes permitir seguir una relación así. ¿Ok? Hay que reestructurar, restaurar la intimidad. Outra coisa é a falta de apoio emocional. Principalmente nos momentos difíceis que passa o esposo ou a esposa não ter esse apoio emocional, se torna um matrimônio tóxico. Desequilíbrio de poder, quando um não quer mandar mais que o outro. La mujer con su feminismo, hay mujeres que son feministas y ningún hombre me va a dominar y mandar en mí, ¿sí? Y hay hombres que son machistas. Entonces, cuando hay esta necesidad de autoafirmación es porque estamos mal, ¿ok? Cada uno tiene su lugar con habilidades diferentes y todos tienen que caminar juntos, ¿sí? Y cuando aprendemos a trabajar eso inteligentemente, es maravilloso. Outra coisa que quase já terminando, foi violência e abuso, seja ela física ou emocional, é característica de um esposo ou uma esposa tóxica. E o aislamento social, ¿sí? Control de tal maneira que o outro não pode sair, não pode visitar a mamá, não pode ir ao médico, não pode nada, porque o outro está chamando 5 minutos. ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cuándo vienes? ¿Y qué? ¿Con quién estás? ¿Sí? Eso no es ni celos, eso ya es realmente abuso ya por aislamiento. Muy bien. Totalmente tóxico. Mira, entonces, ese fueron los puntos que nosotros, hay más, ¿ok? Siempre nosotros traemos el contenido que compartimos, é tudo resumido. Não dá para estar aqui, senão ia ser um podcast, não uma live, já? Pero podemos fazer um podcast com 3 horas hablando, seria chévere, já? Pero tem a possibilidade de tu estar com nós outros vamos trabalhar esses temas em nosso taller, já?
Matrimônios de por Vida, já que vai ser este sábado, a hora dia 22, às 8 da noite, ok? Vamos trabalhar 3 temas muito importantes, já que eu tenho por seguro que vai iniciar uma nova etapa dentro de tu relacionamento. Quais são os temas, meu amor? Vamos falar sobre intimidade, ¿sí? Emocional, sexual y comunicación. ¿Sabes? Una de las cosas que más nos preocupa, desde que siempre empezamos a trabajar con parejas, una de las cosas que más nos ha preocupado es el tema de la intimidad, porque a nosotros nos afectó mucho. Imagínate una pareja que pasa 24 horas juntos, perder la intimidad. Nos pasó. Perdimos la intimidad. Hubo un momento en nuestra vida que nos miramos y decíamos, pero yo le decía a Rubens, es que yo no sé qué piensas, no sé qué sientes. Y él me miraba y decía, ¿cómo si paso todo el día contigo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Yo paso todo el día contigo. Yo sé, pero no sé nada de ti. Certo, é verdade. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos juntos de cuerpo presente, pero emocionalmente, íntimamente no estamos. ¿Sí? Y dejamos las cosas como que vamos llevando. Y si no cuidas ese punto de tu vida que es la intimidad, en todas las áreas, un día vas a mirar atrás y vas a decir, ¿y quién eres? Yo no sé nada sobre ti. Vas a sentirte sorprendido con los comportamientos de tu pareja porque no le conoces. ¿Sí? Si es que sobrevive la relación. ¿Estamos? Este taller, ok? Tu tem que estar com nós outros esse taller dia sábado, porque aí tu vai entender todos esses aspectos que está fazendo com que tu matrimônio seja tóxico e vai poder cambiar. Ok? Então, se este sábado, dia 22, às 8 da noite, escreva para nós outros inbox que vamos lhes passar o preço. Já é recontra barato, é quase regalado. Nós outros... Ela abre de uma vez o preço. Já 47 soles, nada mais. Ok? Para a pareja, para os dois. Individual é o mesmo preço, ok? Pero importantíssimo, vai ser mais ou menos 2 horas já de live, Zoom, de classe Zoom, ok? Que vamos poder aí escutar algumas de vocês, não todas, ok? E também dar as ferramentas para vocês trabalharem essas 3 áreas, ok? Intimidade emocional, intimidade na comunicação e intimidade sexual. São as 3 áreas que mais levam as parejas a separar-se, divorciar-se, distanciar-se. Ok? Estamos juntos. Escribe inbox aí. Las inscripciones van hasta el sábado mediodía. No va a ser hasta el último minuto. Entonces, separa tu cupo para que nosotros podamos organizar la sala y todas las cosas que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Esperamos noticias. Pati, te quiero ver en taller. Wendy, Gracie. Grace está empezando relación de estar en taller para aprender. Por supuesto. Antônia, Olguita, ¿ya? Les estamos esperando ahí para participar con nosotros en taller. Si tú no puedes asistir en vivo, igual vas a poder tener la grabación y material de apoyo también. ¿Ok? Super beso. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, ¿no? Mañana nos vemos 10:25 de la mañana, ¿ok? Bendiciones. Beso en el corazón. Chao, chao. Acá no está.